Júpiter, el gigante majestuoso, se cierne en lo alto de nuestro sistema solar. Con su inmensidad y belleza misteriosa, este coloso es uno de los objetos más fascinantes del espacio que a lo largo de la historia ha cautivado la imaginación humana. Júpiter, el quinto planeta desde el Sol, es un verdadero titán. Su masa es casi 2 veces y media mayor que la de todos los demás planetas del sistema solar combinados y su diámetro es aproximadamente 11 veces mayor que el de la Tierra. Esta inmensidad es tan colosal que si pudieras colocar a Júpiter sobre la mesa, sería lo suficientemente grande como para contener 1.300 planetas terrestres. Esta característica gigante ha llevado a que a Júpiter se le denomine gigante gaseoso, ya que está compuesto principalmente de hidrógeno y helio. El planeta se encuentra a una distancia promedio del Sol de aproximadamente 778 millones de kilómetros, lo que equivale a 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Debido a esta distancia, una órbita alrededor del Sol le lleva casi 12 años terrestres. Además, su rápido período de rotación de alrededor de 10 horas en comparación con las aproximadamente 24 horas de la Tierra, significa que un día en Júpiter dura aproximadamente la mitad del tiempo que en la Tierra. Una de las características más icónicas de Júpiter es la Gran Mancha Roja, una gigantesca tormenta anticiclónica que ha estado furiosa durante al menos 350 años, posiblemente mucho más tiempo. La Gran Mancha Roja es tan grande que podría acomodar 3 planetas del tamaño de la Tierra en su interior. La verdadera naturaleza y origen de esta misteriosa mancha aún desconciertan a los astrónomos, pero se cree que es un vórtice de alta presión en la atmósfera superior de Júpiter. Las bandas de nubes, que son visibles en su atmósfera superior, le dan su apariencia rayada característica. Estas bandas consisten en nubes de amoníaco y agua que se mueven en direcciones opuestas. A medida que estas nubes se desplazan, chocan entre sí, creando sistemas de tormentas y remolinos, y algunos de ellos, como la Gran Mancha Roja, se vuelven crónicos. Júpiter también tiene un sistema de anillos, aunque no son tan llamativos ni extensos como los de Saturno. Estos anillos están compuestos principalmente de polvo y pequeñas partículas rocosas, lo que les da un aspecto tenue. Son difíciles de ver desde la distancia y, a menudo, se requieren sondas espaciales para estudiarlos en detalle. Sin embargo, es en las lunas donde se encuentra uno de los tesoros más asombrosos. El planeta alberga una colección impresionante de lunas, con más de 80 satélites naturales conocidos, aunque los 4 más grandes y famosos son Io, Europa, Ganimedes y Calisto, a veces denominados las lunas galileanas. Estas lunas son verdaderos mundos en sí mismos y han sido objeto de un escrutinio cercano gracias a las misiones espaciales. Io, la luna más interior de las Galileanas, es un mundo excepcional. Es uno de los lugares más geológicamente activos de nuestro sistema solar, con volcanes que constantemente expulsan columnas de azufre y óxido de azufre a altitudes sorprendentes. Esta actividad volcánica es alimentada por la interacción gravitatoria entre Io, Europa y Ganimedes, que crea fuerzas de marea extremas y calienta el interior de la Luna. Los científicos están interesados en Io no solo por su asombrosa geología, sino también porque proporciona pistas sobre la actividad geológica de otros mundos en nuestro sistema solar y más allá. Europa es el mundo congelado de Júpiter. Debajo de su superficie helada se encuentra un océano subsuperficial que contiene más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados. Este océano oculto ha convertido a Europa en un objetivo emocionante para la búsqueda de vida extraterrestre, ya que se considera uno de los lugares más prometedores para encontrar vida más allá de la Tierra. Las geologías únicas de Europa incluyen un terreno lleno de fracturas, vastas llanuras de hielo y misteriosas manchas rojas y marrones que se cree que son compuestos químicos depositados por las actividades del océano. Las futuras misiones espaciales planean investigar más a fondo Europa y determinar si hay signos de vida en su océano. Ganimedes y Calisto son las lunas más grandes de Júpiter y 2 de las más grandes del sistema solar. Ambos mundos son geológicamente antiguos y han acumulado cráteres de impacto a lo largo de miles de millones de años, lo que los hace parecer superficies rugosas y arrugadas.
Sin embargo, también tienen sus propias peculiaridades. Ganímedes, por ejemplo, es el único satélite natural conocido en el sistema solar que genera su propio campo magnético. Calisto, por otro lado, ha sido considerado como un candidato potencial para futuras misiones de exploración, ya que su superficie tiene un misterioso sistema de surcos que ha desconcertado a los científicos durante años. A lo largo de las décadas, se han lanzado varias misiones espaciales para estudiar Júpiter y sus lunas. La primera en hacerlo fue la sonda Pioneer 10 en 1973, seguida de cerca por Pioneer 11. Sin embargo, la sonda que más nos ha enseñado es la sonda Galileo, que llegó al sistema joviano en 1995 y estudió el planeta y sus lunas durante 8 años. Más recientemente, la sonda Juno de la NASA llegó a Júpiter en 2016 y está realizando investigaciones exhaustivas sobre su atmósfera y campos magnéticos, así como sobre su estructura interna. Uno de los objetivos clave de Juno es investigar el campo magnético de Júpiter, uno de los más fuertes en el sistema solar. Juno ha proporcionado datos fundamentales para comprender este campo, descubriendo que es incluso más fuerte de lo que se pensaba previamente. Estos conocimientos ayudan a los científicos a comprender mejor cómo se genera este campo magnético y su influencia en la dinámica de Júpiter. Además de su investigación sobre el campo magnético, Juno ha estado monitoreando la composición de la atmósfera de Júpiter, estudiando su estructura interna y cartografiando la distribución de agua en el planeta. También ha observado fenómenos climáticos asombrosos, como los cinturones de nubes y las tempestades. La influencia de Júpiter va más allá de su majestuosidad. Desempeña un papel crucial en la estabilidad de nuestro sistema solar. Su inmensa gravedad actúa como un limpiador que atrae y captura asteroides y cometas errantes que podrían amenazar a los planetas interiores, incluida la Tierra. Esto ha protegido a nuestro planeta de numerosos impactos catastróficos a lo largo de la historia. Júpiter también ha influido en la formación y órbitas de las otras lunas y planetas en el sistema solar, incluyendo a la Tierra. Su gravedad afecta las órbitas de los planetas exteriores, como Saturno, Urano y Neptuno, lo que ha tenido un impacto significativo en la dinámica de nuestro sistema solar. En el vasto escenario del cosmos, Júpiter se alza como un monumento a la grandeza y la maravilla de nuestro universo. No solo revela su propia riqueza de secretos, sino que también influye en la historia y el destino de todo nuestro sistema solar. Hasta aquí el video de hoy. Me gustaría que me digas en los comentarios qué piensas de Júpiter y qué planeta te gusta más. Gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Te mando un saludo.